Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales la seguirán. ¡Paz de Cristo, iglesia! ¡Paz de Cristo! ¿Cómo están? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. A usted se toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y saluda al que está a su lado y dígale, bienvenido, qué bueno que viniste hoy. Salúdalo con una sonrisa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos todos, hermanos, en el nombre del Señor. Las visitas que nos acompañan hoy por primera vez, bienvenidos los hermanos también, todos bienvenidos. Esta es su casa en el nombre de Jesucristo. Sí, y gócese, ya está aquí, disponga su corazón en el nombre de Jesucristo y vamos a gozarnos en la palabra también. Pues vamos a darles un aplauso a todos los que nos escuchan y que nos ven por las redes sociales. Dios les bendiga mucho. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesucristo. Y así también les voy a invitar que saque la Biblia, por favor. Saque su Biblia y téngala en su mano, porque vamos a edificarnos en el nombre de Jesucristo con la palabra de Dios. Pónganla en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos 1:21. Paz de Cristo. Permítame un poquito. Gloria a Dios. Ya estamos por ahí. A ver, permítame. 16. Gloria al Señor. Dios, aleluya.
Gloria al Señor Jesucristo. Se me movió el número, permítame. No se me desespere. Gloria al Señor. Ya lo tengo. Aquí está. Marcos 1:21. ¿Ya lo tenemos? Entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ja! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Levantamos nuestras manos y oramos y le decimos: Señor, gracias te damos porque nos permites estar aquí. Damos gracias, Señor, por las visitas, por todas las personas que nos escuchan. Y te pedimos, Padre, en este momento, Señor, que tú tomes este lugar. Que uses, Señor, al predicador, Señor, que le des gracias delante de ti, delante de tu pueblo. Y que tú, Señor, prepares el corazón de cada uno de los que nos escuchan para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Déselo fuerte, Señor. Y se puede sentar alabando al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, paz de Cristo, mis hermanos. Vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Amén. Regálenme su atención. Va a ser de mucha bendición en el nombre de Jesucristo. Mire, en este pasaje bíblico que acabamos de leer, podemos mirar un enfrentamiento entre Jesús y el poder de las tinieblas. Un enfrentamiento entre Jesús y los demonios. ¿Sí? Los demonios están unidos a Satanás en su rebelión. Son ángeles caídos, no son criados por Satanás, fueron criados por Dios, y en su desobediencia, ¿sí?, o desobedecieron en su desobediencia y en la rebelión, se unieron a Satanás. Ellos se rebelaron en contra de la autoridad de Dios. Estos ángeles fueron reducidos a una degeneración, pero aún en esta condición pueden causar daño, pueden traer enfermedades, ¿sí?, pueden destruir al ser humano. Los demonios enseguida supieron que Jesús era el Hijo de Dios. Inmediatamente se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, que un nuevo tiempo había llegado. Se sintieron atormentados con la presencia de Jesús, y no solo fueron atormentados por primera vez, estaban siendo despojados o echados fuera de los cuerpos que habían poseído y de los lugares donde se encontraban. Paz de Cristo. Pero en el versículo 27 de los textos que leímos, dice que todos asombrados discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Sí. Ahí es donde yo quiero, en el nombre de Jesucristo, centrar mi enseñanza, donde los escribas y los fariseos dicen: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos mirando? ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Qué es esto que estamos escuchando? Que aún con autoridad, ¿sí?, manda a los espíritus inmundos que salgan. ¿Sí? Paz de Cristo. Yo quiero hablarles hoy en el nombre de Jesucristo sobre la autoridad que tiene la iglesia y para qué tiene la autoridad. ¿Sí? ¿Para qué se nos dio la autoridad como iglesia? Y la autoridad que tenemos, ¿cómo se debe utilizar y para qué es esa autoridad? Como iglesia, la iglesia de Jesucristo, escúchenme bien, la iglesia de Jesucristo
Amén. Entonces, una doctrina nueva, dicen los fariseos. ¿Esta doctrina nueva qué es? Estos demonios se encontraban dentro de la sinagoga. ¿En dónde se encontraban? Se encontraban dentro de la sinagoga. Y este demonio era un fiel devoto. Era un fiel devoto de las costumbres, era un fiel devoto de las tradiciones, era un fiel devoto y admirador de la religión. No faltaba cada 8 días al servicio. Este demonio era un fiel devoto. No faltaba ninguna reunión. Una doctrina, ¿sí?, o una religión, ¿sí?, habla mucho de Dios, pero no conocen a Dios. Tienen letra, tienen conocimiento, pero no conocen a Dios. Escúcheme, no conocen a Dios. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, dice el Señor Jesús. Una doctrina, ¿sí?, o en ese tiempo cuando Jesús llega, el demonio se encontraba dentro de la iglesia. El demonio era un fiel devoto de las costumbres, de las tradiciones, ¿sí?, que practicaba la iglesia en ese momento. Pero cuando Jesús llega, el demonio se siente atormentado. Sí, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo el demonio allá adentro antes de que Jesús apareciera? Sí, era donde se predicaba la palabra, era donde supuestamente había presencia de Dios, donde supuestamente tenía que estar el poder de Dios. Sí, el enemigo trabaja sutilmente. Él hace o desenfoca a la iglesia y la mete en tradiciones, la mete en costumbres, ¿sí? Y cuando el enemigo logra meter a la iglesia o al creyente en las tradiciones, en las costumbres, lo desenfoca. Empieza a sostener su vida por las tradiciones, costumbres, por el conocimiento, pero pierden la presencia de Dios. Pierden la presencia de Dios. Teológicamente se le llama un cristianismo sin Cristo, ¿sí? Porque conocen, pero no conocen la palabra, pero no conocen el poder de la palabra. Conocen el poder, saben de la palabra, conocen la palabra, pero desconocen el poder. ¿Lo explico o no? Ahora miren, la iglesia había perdido la autoridad. La iglesia representa a Dios en lo natural. En ese momento estaba representando a Dios en lo natural, pero no en lo sobrenatural. Paz de Cristo. Los demonios tenían en oscuridad a la humanidad. La sociedad estaba sometida en las tinieblas. Tenía pleno dominio sobre las personas, sobre los lugares. ¿Sí? Eso es lo que hace el enemigo. La religión, o cuando el enemigo nos empieza a hacer religiosos, como los fariseos y los saduceos, tienen la palabra, tienen y conocen la palabra, pero no tienen el poder de la palabra. Escúcheme, no tienen el poder de la palabra. La palabra es el verbo es Cristo, Cristo es el verbo, Él es el poder de la palabra. ¿Sí? Él es el poder de la palabra. Miren, paz de Cristo. Yo les he dicho, hay muchas personas que tienen la Biblia y muchas personas que la tienen abierta en su casa y le ponen hasta un pedestal y lo ponen allí. No, la Biblia por sí sola es un libro. El poder de la palabra está en la palabra. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, el verbo es Cristo, Cristo es la palabra, Él es el Señor, Él es el Espíritu, Él es la palabra. Por eso cuando el demonio ve a Jesús, ¿sí?, el demonio se atormenta y dice: yo sé quién eres, tú eres el verbo de Dios, tú eres la palabra encarnada. La palabra tiene poder cuando tiene el Espíritu de Dios. La palabra tiene poder cuando tiene a Cristo. La iglesia es poderosa cuando adora y tiene a Cristo. Cuando la iglesia pierde a Cristo, es solamente una religión. ¿No es de Cristo? Cuando la iglesia o el creyente pierde a Cristo, le queda solamente la religión, le quedan solamente las costumbres, las tradiciones. Paz de Cristo. En 1 de Juan 1:1
Dice el apóstol, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ¿sí? La palabra la palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El apóstol Juan está diciendo, el verbo, la palabra, nosotros la escuchamos, la tocamos, estuvimos con ella, ¿sí? Vimos al verbo encarnado, paz de Cristo, ¿sí? Y dice el apóstol Juan en Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si se brinca el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Paz de Cristo. El verbo que es Dios fue hecho carne, se manifestó. Está diciendo Juan, nosotros vimos el verbo encarnado. La paz de Cristo. El demonio o los demonios someten a las iglesias y las meten en religiones, las meten en costumbres y en tradiciones. Agarran al creyente y lo meten en tradiciones, en costumbres, lo desenfocan. Juan está diciendo, nosotros vimos al verbo encarnado, la palabra encarnada, el poder está en la palabra, está en el verbo. La iglesia, el creyente, no puede perder la palabra, no puede perder al verbo, y el verbo es Cristo. Nosotros, la iglesia, tiene la autoridad por Cristo. Cuando nosotros declaramos la palabra en el nombre de Jesucristo, el reino de las tinieblas tiene que temblar. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo por la palabra, el reino de las tinieblas tiene que sacudirse. ¡Paz de Cristo! Yo le digo esto así, hay personas malas, hay gente mala que ataca con ofensas, con palabrería, con brujería, con hechicería. Yo vengo a decirte hoy, tú tienes el verbo, tú tienes a Cristo, el verbo se encarnó y lo recibiste. Cuando tú invocas la palabra en el nombre de Jesucristo, esa palabra tiene poder en lo espiritual. Que no te venga a engañar el enemigo, que no te venga a decir que eres pequeño, que estás grande, que tú no conoces. No, cuando el verbo se encarna y el verbo es Cristo y tú lo recibiste, cuando tú invocas el nombre, cuando tú invocas el verbo, cuando tú invocas la palabra, el reino de las tinieblas se sacude. No importa qué grupo sea, qué hechicero sea, tiene que retroceder por el verbo, por la palabra, por el poder de Dios. Paz de Cristo. Mire, no se le pierda, mire. Ahora mire, el verbo que es Dios fue hecho carne, se manifestó en un velo o en un cuerpo de carne, dando cumplimiento a lo dicho por el profeta Isaías. En Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es el verbo, Dios manifestado en carne. Cuando el ángel le dice, el profeta suelta la palabra y dice, en aquel día una virgen concebirá un niño, y ese niño será Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Ponga por favor su Biblia en Lucas, capítulo 1, versículo 34. Cuando lo tenga, dígame un amén. Evangelio de Lucas, (1:34) dice la palabra, escúchenme y lean, síganme. Entonces María dijo al ángel, el ángel le había declarado que concebiría un hijo, y María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién vendrá? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel le está diciendo a María, va a venir sobre ti el Espíritu Santo. O sea, Dios ya existe antes que tú, María. Déjame explicarte. Pero necesita un cuerpo humano. El verbo se va a hacer carne, el Espíritu se va a hacer carne. Necesita un cuerpo humano y tú has sido elegido entre todas las mujeres para esta misión, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios vino sobre el vientre de María, tomó el vientre de María para encarnarse, para tomar un cuerpo, para traer un velo, dice el apóstol, un cuerpo humano. El Espíritu, el verbo, se hizo carne. ¿Sí? Tomó el vientre de María para tomar un cuerpo. No estamos hablando de la segunda deidad de la Trinidad, ni el hijo de un profeta. No, estamos hablando del mismo Dios encarnado. Dice el apóstol, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Dios se hizo carne. El verbo se humanó. El verbo, la palabra, se hizo humano. ¡Paz de Cristo! ¿Me explico o no? El verbo se hizo hombre. El Espíritu de Dios se humanó. Sí, paz de Cristo. El verbo vino sobre una virgen llamada María y su vientre, tomó su vientre para tomar un cuerpo humano, y el verbo se hizo carne. Dice 1 de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. ¿Sí me explico o no? Ahora, por esa razón, decían entre ellos, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos. Los fariseos y los escribas y los saduceos hablan y citan palabras de ellos mismos. Escúcheme, esto es importante. Dicen, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y se van. Antes de que Jesús viniera, los fariseos y los saduceos, los maestros de la ley, cuando explicaban la escritura, citaban a otros escritores, a otros fariseos. Escúcheme, a ver si puedo explicarle esto. Haga de cuenta que estaba el fariseo o el escriba. Sí, pues como dijo Gamaliel sobre esta escritura, sí, o como dijo el sacerdote fulano. ¿Sí me explico? O como dijo nuestro pontífice, o como dijo nuestro fulano, o como dijo nuestro mengano. Y cuando Jesús aparece, Él no aparece citando a nadie, se cita Él mismo, porque Él es el verbo. Así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Esto es así porque Él es el verbo. ¿No es de Cristo? Sí, Él es el verbo. Él no tiene que citar como dijo Gamaliel, o como dijo el pastor Víctor, o como dijo el pastor fulano, o como dice, la escritura dice esto, y vengo a anunciarle las palabras de mi Padre, que han dicho esto. Él se cita a sí mismo porque Él es el verbo. Esta autoridad del verbo la tiene la iglesia. Amigo, amiga, no hay grupo, ni hechicero, ni mago, ni santero que se pueda resistir o que pueda oponerse cuando tú citas al verbo de vida. El Señor dice que por su sangre he sido libre. El Señor dice que por su sacrificio he sido perdonado. El Señor dice que por su llaga he sido sanado. El Señor dice, ¡paz de Cristo! La iglesia, el creyente, no tiene que citar. El pastor dice, don fulano dice, don mengano dice, y nuestro mengano dice. No, la iglesia y el creyente dice, el Señor ha dicho, por su llaga he sido sanado, por su sangre he sido limpiado. El Señor ha dicho que recibirá el poder de lo alto para liberar a los cautivos, tener a los enfermos. ¡Padre Cristo! Paz de Cristo. El verbo Jesús habla y se cita el mismo.
porque Él es el Verbo. Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando la Escritura y el poder de Dios. Paz de Cristo. Nuestra victoria como iglesia es Cristo. Nuestra fe es Cristo. Y las tinieblas se disipan ante Él. Mateo 4:16 dice: y el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Paz de Cristo. Mire, el enemigo trabaja. Por eso nosotros no podemos perder de vista la misión. Diga conmigo, la misión no la podemos perder de vista. El enemigo destruye y tiene que hacer su trabajo. La iglesia fue empoderada para una misión, para hacer luz. La iglesia fue empoderada para hacer luz. Tú fuiste empoderado para hacer luz. El problema está en que cuando el enemigo seduce, nos hace creer que somos jueces, pero del pueblo. ¿Por qué? Porque nos empieza a meter en religión, nos empieza a seducir en costumbres y tradiciones. Es que esto se ha hecho siempre así, y es que esto siempre lo hemos hecho así. Es que la costumbre que tenemos es esta. ¿Sí? Entonces, si la iglesia, esta iglesia quiere perseverar y usted quiere perseverar, no debe de perder de vista la visión. Usted fue empoderado por el Verbo para hacer luz, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el año agradable del Señor. Usted fue empoderado para sacar de las tinieblas a toda aquel que está allá y traerlo a la luz de Cristo. La iglesia fue empoderada para ser mensajera de un año agradable del Señor. La iglesia fue empoderada para desatar a los cautivos. La iglesia fue empoderada para poner manos sobre los enfermos y predicarle a la gente: hermano, amigo, paisano, pariente, hay una solución. Cristo es la solución. Cristo es el mensaje de Dios para la humanidad. Ese es el poder de la iglesia. ¡Dios de Cristo! Si queremos perseverar, recordemos la misión: predicar el evangelio, poner las manos sobre los enfermos y echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es la autoridad, es el Verbo encarnado que vino a nosotros en espíritu, y por el Espíritu de Dios ejercemos el poder, ejercemos los dones. Ahora, mire, en el Evangelio de Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión de la iglesia. Paz de Cristo. Cuando la iglesia deje de hacer eso, se convierte en religiosa. Porque todos los que estamos aquí llegamos un día quebrados. Todos los que estamos aquí llegamos un día hechos pedazos. Todos los que estamos aquí llegamos un día, sí, todavía atados, con las manos atadas de que nos tenía el enemigo.
Y cuando llegamos aquí, la presencia de Dios nos libertó, nos sacó de las tinieblas, nos sanó, porque la misión de la iglesia es sanar al enfermo, predicar un año agradable del Señor, liberar a los cautivos. Esa es la misión. Es de Cristo. Y el enemigo viene a seducir a la iglesia y a los hermanos, y empiezan a perder el verbo, empiezan a perder el poder, y se empiezan a agarrar de las tradiciones y de las costumbres, y se empiezan a levantar como jueces, pero sobre el pueblo. No, mi hermano, no es así. No es así. Si queremos perseverar, si queremos crecer, si queremos que el nombre de Jesucristo sea glorificado, la iglesia no puede perder al verbo, el poder de Dios para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y predicar un año agradable para Dios. Padre Cristo, eso es lo fuerte. Mire, en esta misión de la iglesia, por eso Jesús en Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Padre Cristo, regáleme su atención aquí, llévese ese texto anotado y lo escudriñe en su casa. Jesús resucitó, dice la Escritura, y se les apareció por 40 días a los discípulos, hablándoles del reino de los cielos. Padre Cristo, ¿saben ustedes el montón de información que el Señor les dio a los discípulos en 40 días después de haber resucitado? Las enseñanzas que les dio Omar, ahora ya no como hombre, sino como resucitado, como Dios mismo, dándoles enseñanzas sobre el reino de los cielos. Pero cuando acabaron los 40 días no les dijo: vayan, y ya con lo que saben ustedes son buenos. No, les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque sin el poder del Espíritu Santo no la van a hacer, no lo van a lograr. El poder es para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para predicar al Señor, para caminar, para resistir. Necesitan el poder. Padre Cristo. Y la iglesia no puede perderse. No nos podemos perder. Sí. Paz de Cristo, hermano. La iglesia está llamada a ser luz. Hermanos, ojo. Cuando el diablo seduce a la iglesia y al creyente, lo desenfoca. Esta persona cree y se defiende con conocimiento, con tradición, con costumbres. Esto es importante. Se convierte en juez de sus propios hermanos, critica, señala, porque nadie es como él. Él dice que predica, él dice que ha sembrado, pero nunca ha cosechado. Escúcheme, por favor. Sí. Cuando el diablo seduce a la iglesia o al creyente, sí, el creyente se convierte en juez. Es que tú no puedes andar así, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Se convierte en juez de sus propios hermanos. Se le olvida que él también llegó un día quebrado. Se le olvida que él también vivió un proceso para poder estar donde está. Se le olvida que la misión de la iglesia no es juzgar a su hermano, es libertar al cautivo. Se le olvida que la misión de la iglesia no es señalar a su hermano, sino ir por los oprimidos, por los que tiene el diablo agarrados. Esa es la misión de la iglesia. Paz de Cristo. Sí, paz de Cristo.
Y tú confrontas a esas personas, confrontas a esa iglesia y dicen, yo siempre he sembrado a todo el mundo y hablo, he hablado como a 1,500 personas, pero nunca has cosechado nada. Nunca has visto una alma liberada por tu predicación. Nunca has visto un alma sana o liberada o perdonada por tu trabajo, por tu esfuerzo, por el poder que Dios te dio. Y como no lo hacemos, nos convertimos en jueces. No, mi hermano, la iglesia fue empoderada para hacer luz en medio de la oscuridad. La iglesia fue empoderada para libertar a los cautivos. La iglesia fue empoderada para sanar al enfermo. La iglesia fue empoderada para echar fuera demonios. A esto fue empoderada la iglesia. Es de Cristo. Hermano, cuando somos llenos del Espíritu Santo, llenos de Cristo, somos llenos del Verbo de Dios. El Verbo está con nosotros, Jesucristo está con nosotros, en nosotros. Primero de Juan 3:8. Primero de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos 2:14. Así por cuanto el Hijo, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se lo voy a leer en lenguaje sencillo. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar al hombre y a la mujer. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Paz de Cristo. Y acabo de leer 2 textos donde dice que para eso vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y otro donde está diciendo que Él vino a destruir el imperio de la muerte. Entonces la misión es libertar al cautivo. La misión es que se rompan las cadenas. La misión es que haya luz donde hay oscuridad. La misión de la iglesia y del creyente es que el nombre de Jesucristo sea predicado. La misión del creyente es que se liberen las personas que están atadas. Esa es la misión de la iglesia. ¿No es de Cristo? Esa es la misión de la iglesia. Le digo esto, ¿por qué? Porque no podemos desenfocarnos. ¿Cuánta gente está llegando? Mira a su alrededor. ¿Cuánta gente está llegando? Porque tenemos necesidad de Cristo. Hay muchos que están aquí como el primer día que venimos usted y yo, con la esperanza de que algo pasara. ¿Por qué? Porque la iglesia fue empoderada para libertar al cautivo, no para juzgar al hermano. Para libertar al cautivo, gente que viene enferma esperando una oración, porque la iglesia fue empoderada para poder darle sobre los enfermos y que sanen. La iglesia fue empoderada para hacer luz, no para juzgar a su hermano. Paz de Cristo. No podemos desenfocarnos. Jesucristo venció al diablo y destruyó su imperio. Nos dio poder por el Espíritu Santo, ¿sí?, para que en su nombre echáramos fuera demonios, para hacer luz. Si nosotros no nos enfocamos en la predicación del Evangelio, que salen los enfermos y se liberen los cautivos en el nombre de Jesucristo, vamos a empezar a caer en una religión. Oremos, busquemos la llenura del Espíritu Santo, llenemos de su presencia y declaremos la palabra con autoridad del Verbo de Dios. Mire, voy a hacer aquí un apéndice, dijeron ahí algunos. El Señor reclama una cosa a las iglesias: que has perdido tu primer amor. ¿Usted se ha preguntado cuál es el primer amor? Y si se lo han enseñado, qué bueno.
Pero el Señor Jesús es lo que reclama. Has perdido tu primer amor. Sí. ¿Cuándo se pierde el primer amor? Cuando dejamos de crecer. Cuando dejamos de crecer se pierde el primer amor. La persona que llega al Señor y se enamora del Señor, ¿qué es lo primero que hace? No es cantar. Cuando una persona llega al Señor y se enamora del Señor, lo primero que hace es ir a decirle a otra persona: el Señor te puede ayudar. Ven, vamos a la iglesia. Jesucristo me sanó, Jesucristo me salvó. Ese es el primer amor. Ese es el primer amor. ¿Sí? ¿Padre Cristo? Ese es el primer amor. Nadie puede ir a hacerlo si no está enamorado de Cristo. Nadie puede decirle a alguien: hermano, el Señor te puede liberar, si no está enamorado de Cristo. Nadie puede hacerlo si no está enamorado de Él. Ese es el primer amor. Y en ese primer amor el Señor te cubre de gloria, te llena del Espíritu, te da los dones. En ese primer amor el creyente se llena. En ese primer amor la iglesia crece. En ese primer amor la iglesia se multiplica. En ese primer amor se hace todo. ¿Cuándo se pierde el primer amor? Cuando dejas de crecer. ¿Y cómo se crece? Cuando tú predicas. ¿Cómo se crece? Cuando evangelizas. ¿Cómo se crece? Cuando tú estás ganando almas, se crece. Porque es bien fácil decir: ¿y ahora por qué Alejandro está allí si tiene más poquito tiempo? Y pues Alejandro ya ha ganado las almas que tú no has ganado en 20 años. Se crece cuando ganas almas. Porque, escúcheme, no quiero que quede en el aire y diga: el pastor nomás está aventando. No. Cuando tú vas a evangelizar y ganas almas, Dios te da dones. Y los que evangelizan no me pueden dejar así solo. Dios te da dones, te da sabiduría, te da destreza, te da habilidad, te llena del Espíritu. Y si hay un demonio, te usa para que lo eches fuera. Y si hay un enfermo, te usa para que pongas las manos sobre el enfermo. ¿Sí? Y vas a dar un estudio y Él te da dirección por el Espíritu Santo. Esa persona empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a tener experiencias sobrenaturales. Empieza a tener experiencias con el Señor, cómo lo guía. Empieza a tener experiencias cómo el Señor lo va usando, cómo le abre camino. Esa persona crece, está enamorado del Señor y quiere más, y va por otro, y va por otro, y va por otro, y va por otro, porque está enamorado del Señor. ¿Sí? Ahora, Padre Cristo, yo le digo a estos hombres y mujeres: no pares. No pares, porque el verbo de vida está sobre ti. Cuando tú invocas la Escritura, cuando tú invocas el nombre de Jesucristo, no hay grupo, no hay hechicero, no hay santero, no hay nada que se pueda resistir, porque el verbo de vida está allí. El demonio supo cuando el verbo estaba parado: ¿a qué has venido a atormentarnos? ¿A qué has venido a atormentarnos? Porque el verbo de vida atormenta a los demonios. El verbo atormenta, rompe cadenas, libera cautivos, sana el enfermo. El verbo se hizo carne y está sobre la iglesia. ¡Padre Cristo! Hermanos, nosotros no nos podemos desenfocar. Hay un grito desesperado allá afuera: ayúdenme. Gente pidiendo ayuda. Y la religión no puede ayudar. El único que puede ayudar es Cristo. El único que puede ayudar es el Señor. Y la iglesia tiene el poder del verbo de vida para ayudar a los cautivos. Hermano, concluyo. Recuerda cuando llegamos, fuimos sacados de las tinieblas a su luz. Fuimos liberados de las garras del enemigo, sanados por el poder de Dios. Nos enamoramos del poder de Dios. Fuimos llenos del Espíritu, fuimos llenos de poder para hacer lo mismo, para predicar el Evangelio, sanar al enfermo, echar fuera demonios. Ahora, ponga la Biblia, por favor, porque es necesario que lo lea, porque con esto cierro. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12.
¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo le está hablando a un discípulo. Sino sé ejemplo ¿de quién? No dice júzgalos, peleales. Dice sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿Sí? Sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Dice sé ejemplo. Y luego dice en el 13: entre tanto que voy, mientras llego, mientras voy a donde estás, dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, lee la exhortación y la enseñanza. Abusados, exhortación no es regañar. Exhortar no es regañar, discúlpeme, pero exhortar no es regañar. Exhortar no es señalar. Con el ejemplo, yo te invito, hermano, ven, vamos a orar. Vamos a orar. Exhortar es decirle, vamos a orar, acompáñame, voy a orar contigo. Exhortar es decirle, vente, vamos a leer un texto tú y yo, y oramos uno por otro. Vamos, levántate, no te quedes abajo, levántate, Cristo está con nosotros. Eso es exhortar, no regañar. Eso es exhortar. Falta Cristo. Y aquí es donde quiero que me regales atención. En el 14 le dice el apóstol Pablo: no descuides el don que hay en ti. ¿Cuál don? Pablo le está diciendo: lo que tienes que cuidar es el don. Lo que tienes que cuidar es el don. Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, que es para todos los que creen, primeramente a los judíos y después a los que están lejos. El don. ¿Don de Cristo? El apóstol está diciendo: no puedes descuidar el don. Si descuidas el don, te conviertes en religioso. Si descuidas el don, te vas a convertir en juez de tus hermanos. Porque el don es para liberar al cautivo, sanar al enfermo, para hacer luz en medio de la oscuridad. El don es para predicar a Jesucristo. El don es para decir: no hay Señor sobre la tierra más que Cristo Jesús. No hay Dios en delante de él ni detrás de él. El don es para eso. ¿Cuál de Cristo? Dice: no descuides el don que se te fue dado por imposición del hermano de predicar. No lo descuides. Si descuidas el don, todo lo demás es religión. La iglesia fue puesta para hacer luz, para traer al herido y que sane. No podemos descuidar el don. Y el don está sobre la iglesia y sobre nosotros. No le tengan miedo a ni uno que te dicen que te hacen brujería o que te hacen, que te avanzaron sangre de gallina prieta. Más poderosa es la sangre de mi Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. El nombre está sobre mí. El nombre está sobre mí. La palabra tiene vida cuando yo la invoco. Escúcheme, Padre, hace Cristo. La palabra tiene poder cuando la invoco, porque el verbo está en mí. El Espíritu está sobre mí. Y cuando invoco la palabra tiene poder. La iglesia que pierde el Espíritu, que pierde el don, no tiene poder, solamente tiene tradición y costumbre. Pero cuando la iglesia conserva el don, conserva el Espíritu, cuando invoca el nombre de Jesucristo, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Porque tenemos el don. Y es el que no se puede descuidar. Es de Cristo.
Porque vamos por todo. ¿Cuándo dejamos de crecer? Cuando dejes de evangelizar, que te empiezas a distraer en otras cosas y dejas de crecer. Observe, aquí hay hombres y mujeres de Dios con experiencia. Observe, la persona que evangeliza crece así. A vuelta de 4 o 5 meses ya lo ves liderando, lo ves haciendo cosas para el Señor. La gente que no evangeliza y se queda. Sí. Cuando una iglesia se destruye, cuando pierde el poder del Espíritu, porque empieza, como no tiene nada que hacer, como está de ociosa, pues empieza a criticar a los hermanos. Pero cuando tiene poder, sí, cuando tiene poder, él sabe que tiene que ir por alguien que esté en la oscuridad, por alguien que esté atado, por alguien que esté ciego, por alguien que no pueda salir, para decirle: vente, vente, porque Cristo es real, el Señor es verdadero, vente, porque por eso el nombre está sobre mí, por eso el don se me fue dado, para liberar a los cautivos. El Señor Jesús, hermano, el Señor Jesús resucita. Decía un comentario bíblico: quisiera haber estado en ese taller de 40 días que el Señor les dio después de la resurrección. Un taller de 40 días sobre el reino de los cielos con el mismo Señor. Pero cuando acabó el taller les dijo: este taller no tiene efecto si no reciben el poder. Este taller no tiene nada si no reciben primero el poder de lo alto, el poder que el Padre prometió. Cuando reciban el poder, entonces ese taller tiene efecto. Cuando ustedes lo invoquen, entonces tiene poder. Sin él no tienen más que religión. Por eso los discípulos se quedan, por eso somos pentecostales, por eso somos la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, una iglesia que cree en el derramamiento del Espíritu Santo, en el empoderamiento del Verbo, ¿sí? Una iglesia que cree que es luz, una iglesia que cree que tiene el poder para libertar a los cautivos y predicar el año agradable. ¡Ante Cristo! ¿Sí? No para juzgarnos entre nosotros, no, todos llegamos quebrados aquí, todos llegamos rotos, todos llegamos cojeando, todos llegamos enfermos, pero gloria a Dios porque hubo alguien que dijo: vente, aquí la presencia de Dios empieza a restaurar, empieza a regenerar, aquí la presencia de Dios hace algo. Ponte de pie, por favor. El poder te levanta para sanar el enfermo, predicar el Señor. El poder es para testificar que Él es. Somos la iglesia del Señor, hermano. Voy a invitar a los enfermos y a los que se sienten atados: pásense, vénganse. Vamos a invocar el nombre de Jesucristo. Y hoy creemos en tu nombre y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar, y reprendemos ahora al diablo en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la unción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer.